Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Marcelo Vázquez Carrasco, quien en 1986 obtuvo su licenciatura en Filosofía en la Facultad de Ciencias Humanas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En 1990 obtuvo una maestría en artes por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos de Norteamérica. En el 2002 la maestría y en el 2006 el doctorado por el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Desde 1991 hasta el 2024 fue profesor en la Universidad de Cuenca. Actualmente está jubilado. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Edison. Esta vez empezaremos entonces preguntándonos cuáles son los usos cotidianos que damos al término Estado. Bien, creo que nuevamente nos topamos con un concepto que puede sonar polisémico o ambiguo. Creo que la mejor ilustración o ejemplo de esto es cuando experimentamos en cada país el tema de las elecciones. Por lo general hay varios partidos, podrían ser dos, que no tienen la misma visión de lo que es un Estado. Quisiera pensar, por ejemplo, en lo que es el anarquismo. Seguramente si es que nosotros repasamos lo que son las marchas contra gobiernos anteriores, algunos de los manifestantes tienen un cartelito que tiene el símbolo del anarquismo. Los anarquistas son personas que están en contra del Estado, creen que el Estado es el peor enemigo del ser humano y por lo tanto lo ven como una concretización del autoritarismo, del poder excesivo, y por lo tanto ellos creen que basados en los derechos no debería existir el Estado. Entonces, esa es una visión muy cercana a ella. Esta otra que cree que también el Estado es negativo y que por lo tanto debería ser reducido a su mínima expresión. Es precisamente lo que en filosofía se conoce con el nombre de estado mínimo, y seguramente esa expresión ya ha pasado al vocabulario popular, o esa expresión de estado mínimo, o a veces con una palabra un poco más rebuscada se habla de minarquismo. ¿Sí? Pero prefiero dejar de lado ese término porque no es tan común. Entonces, creo que actualmente tenemos en el poder, como en la jefatura política, tenemos a un representante de un partido que está por el Estado mínimo. Es decir, cree que el Estado simplemente se debería limitar o reducir a proporcionar seguridad y orden. Es lo que los clásicos de la filosofía política, sobre todo Locke y Hobbes, han pensado que es la función propia y natural del Estado. Es decir, con que el Estado tenga una policía
en primer lugar, un sistema de administración de justicia que incluye los jueces, las cárceles y un ejército que nos proteja de invasiones foráneas, estaríamos servidos. ¿Sí? El Estado únicamente serviría como el guardián nocturno que nos protege de los ladrones, de los violadores, de los antisociales y nada más. Pero en cambio, es decir, el Estado debería garantizar los derechos civiles y políticos y nada más. ¿Y qué pasa con otras necesidades vitales, como son, por ejemplo, salud, educación, vivienda, trabajo, seguro social? Eso, según esta visión de Estado mínimo, debería ser proporcionado por el mercado libre o la empresa privada. Es decir, hay varias fuentes que me ofrecen bienes y servicios, eso veo en el mercado y es la persona como consumidor el que tiene que elegir lo que más le convenga a sus intereses. Entonces entramos ahí en una competencia de ofertas y el consumidor verá según sus necesidades qué es lo que le conviene más. Entonces, me parece que el, por lo menos hay estas dos visiones que son muy, bueno, no digo que ambas sean tan populares la una como la otra, pero creo que para responder a esta primera parte de la entrevista, creo que resumiendo tendríamos primero una visión de oposición al Estado, de rechazo total, que es lo que hacen los anarquistas. No digo infundadamente, hay pensadores, filósofos anarquistas que han dado argumentos a favor de esa posición y nos presentan varias razones. Pero por otra parte, en segundo lugar, tenemos una visión del Estado que fue muy bien expresada por nuestra ex vicepresidenta, que de una manera franca y directa decía que el Estado tiene que ser mínimo. Es decir, un Estado guardián que simplemente se limite a el orden y la seguridad, ¿sí? Creo que por ser así tan directa, le mereció un poco la enemistad con el presidente y tuvimos el conflicto que se experimentó. Esto podría decir son las, creo que dos visiones que están en el ambiente el- y que serviría como una primera aproximación para un tratamiento posterior. Bien, ahora le pediría nos comparta cómo la filosofía mira al concepto Estado. Bien. Nuevamente, estimado Edison, creo que hace falta el recalcar en que hay distintas posiciones filosóficas. Ya he mencionado dos, el anarquismo, el estado mínimo, uno de cuyos representantes más famosos es Robert Nozick, pero hay otros más, Jason Brennan, por ejemplo, Hoppe. En realidad hay todo un conjunto de filósofos que o son anarquistas o en filosofía se les conoce con el nombre de libertarios, a todos aquellos que están por este estado mínimo. Y por el otro extremo, al polo opuesto, estaríamos en una visión estatista o intervencionista, es decir, que todos los bienes y servicios sean proporcionados por el Estado, por los servicios públicos, y que no haya empresa privada o sector privado, no haya mercado libre. Ese es el extremo, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en una escala del 0 al 100, el 0 estaría representado por el anarquismo, el 100 por este estatismo intervencionista, quieren tal vez radical, y entre ambos extremos tenemos varias posiciones intermedias. Unos, como los libertarios, creen un Estado el más chiquito posible y otros van aumentando un Estado más extenso, es decir, que proporcione cada vez más
servicios públicos o intervenga en la economía por medio de empresas públicas y además regule lo que son las relaciones económicas o laborales. Eh, en alguna parte cercano o en la tendencia hacia el estatismo, tenemos lo que se conoce con el nombre de estado de bienestar. ¿Sí? Este estado de bienestar, sobre todo, es un fenómeno muy pronunciado en el siglo XX, pero para hacer justicia a la historia, habría que decir que todo estado ha tenido algo de estado de bienestar. Eh, para dar una definición un poco más exacta y precisa del qué estoy entendiendo por estado de bienestar, creo que deberíamos indicar que un estado de bienestar es un instrumento para la realización de los derechos de bienestar. Quienes pudieron o tuvieron la oportunidad de escuchar el episodio anterior sobre derechos humanos, seguramente recordarán que les hablé de qué era un derecho de bienestar. ¿Sí? Para, sin ser exacto o preciso, creo que podríamos, como primera aproximación, asociar derecho de bienestar con derecho social y económico. ¿Sí? Es decir, un Estado que a través de sus servicios públicos esté garantizando la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el seguro social de todos los ciudadanos, los particulares. Ese es perdón, estado de bienestar. Ahora, desde la antigua Roma, ya el Estado se preocupaba de proteger la vida de todos quienes viven bajo su jurisdicción. Así, por ejemplo, recordemos que en Roma el Estado distribuía toneladas de trigo para alimentar a la gente, sobre todo necesitada. Eso como un reconocimiento del derecho a la alimentación, como un derecho de bienestar. En el Estado chino era el que hacía, el que construía las grandes obras de ingeniería hidráulica con la construcción de canales para el regadío de las tierras. Nosotros conocemos los acueductos romanos. Estas son obras públicas, pero sobre todo, a pesar de que esta intervención estatal ha sido una constante en toda la historia humana, en el siglo XX hemos experimentado, hemos sido conscientes de un robustecimiento, de una consolidación del estado de bienestar. Así, por ejemplo, recordemos cuando sucedió la Gran Depresión en los años 1929-1930 en Estados Unidos con el presidente Franklin Delano Roosevelt, se hizo una grandísima intervención del Estado para poder paliar esa crisis económica en la que había muchísimo desempleo, quiebra de empresas, empobrecimiento de la gente y, entre otras medidas, ¿qué es lo que hizo el presidente Roosevelt? Hizo obras públicas, por ejemplo, de infraestructura para dar empleo a la mano de obra desocupada. Y eso fue lo que hizo resurgir la economía estadounidense. Un segundo ejemplo de intervención estatal en el siglo anterior es la Gran Bretaña o el Reino Unido estando en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no es Gran Bretaña el único que tomó estas medidas. Por ejemplo, nacionalización de los bancos, que la creación de empresa pública, la creación del Servicio Nacional de Salud. Todo esto para proteger a la gente que estaba desvalida,
Imaginémonos todos los efectos negativos que conlleva una guerra, como fue la Segunda Guerra Mundial. En 1942, se empezó a establecer esta política de estado de bienestar, ¿sí? Detrás de la creación de ese estado que da servicios públicos están decenas o cientos de años de tradición intelectual de autores, sobre todo en el siglo XIX, que creían que para resolver la cuestión social, el Estado tiene que intervenir. La cuestión social no es sino la siguiente, de que todo ser humano tiene ciertas necesidades vitales, como son las de comer, de alimentarse, de estar sano, de educarse, de tener un trabajo que le sirva para su autosustento y el de su familia, el tener un seguro que, por ejemplo, le puede proteger o amparar en casos de invalidez o enfermedad grave, la jubilación. Entonces, por una parte tenemos todas estas múltiples y diversas necesidades y por otra parte la carencia de los recursos o los medios necesarios para satisfacer esas necesidades. Ese es el problema social. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Según el estatismo, con mayor intervención del Estado, ¿sí? Eso es algo que hablaremos a futuro en un tercer episodio cuando abordemos la cuestión de comunismo y socialismo. Entonces, para resumir este punto concreto en el cual me estoy deteniendo, el estado de bienestar lo que hace es garantizar los derechos de bienestar a través de el ofrecimiento, la prestación de servicios públicos. He puesto como ejemplo, en primer lugar, Roosevelt en los años 30, Gran Bretaña en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1948 se creó el Sistema Nacional de Salud, que es como en nuestro país sería el IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tenemos hospitales del IES. Eso es algo que es un órgano del Estado que está enfocado en ofrecer servicios sanitarios de manera gratuita a la población. Bueno, en verdad se financia por medio de los impuestos. Eso es algo que a lo cual se resisten las clases poderosas, pudientes. ¿Por qué ellos tendrían que pagar el, el bienestar de las demás gentes que no pueden acceder a esos servicios y sobre todo servicios de calidad? ¿Sí? Bueno, esa es una discusión que podemos postergarla para otra ocasión. Aquí quisiera limitarme a lo que es el Estado y el estado de bienestar, ¿sí? El estado de bienestar tiene que el, intervenir no solamente para controlar la economía, sino también tiene que tener sus propias empresas públicas. Recordemos en nuestro país, el Ecuador, la República del Ecuador, el, hace unos 50 años o más, el Estado tenía sus propias fábricas de azúcar, arroz, cerveza, ofrecía medios de transporte aéreo, bueno, hasta ahora el famoso TAME. Esas son empresas públicas. Yo vivo en Cuenca y aquí es el municipio el que se encarga de dar telefonía y agua potable. Tenemos la empresa Etapa, ¿sí? Es una empresa pública, pero a nivel local, que sirve a toda la ciudad. Eso es parte, ese proporcionar, ofrecer servicios, prestar servicios públicos es una parte de la misión, del cometido del Estado
no solamente estado de bienestar, sino de todo estado. Hay un autor el, de origen marxista, pero no es ortodoxo, de origen griego, Nikos Poulantzas, que luego emigró a Francia. Él cree que todo Estado ha ofrecido servicios públicos. Por lo tanto, no es solamente cuestión de los últimos par de siglos o de la época contemporánea, sino una constante en la historia humana. Entonces, otra de las funciones importantes del Estado es la planificación económica. Eh, en nuestro país, por decreto constitucional, el Estado está obligado al inicio de su mandato presentar un plan de desarrollo. ¿Sí? Creo que, si no estoy mal, son 3 meses que tiene el Estado desde la toma del poder para establecer, elaborar el nacional de desarrollo. Sí, seguramente ya está por acabarse, o si es que en estos días ya seguramente se le está acabando el plazo o ya se le acabó al actual presidente para que publique cuál va a ser ese Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, y ahí en ese plan están ciertos objetivos. Por ejemplo, reducir el analfabetismo o el acceso al agua potable, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ser en términos cuantificables que se puedan medir y al final del periodo hacer una evaluación. ¿Cuánto se avanzó en el cumplimiento de esos objetivos nacionales? Y todo eso, por supuesto, implica un financiamiento y un gasto que tendría que ser el- son miles de millones que están ahí involucrados. Eso es lo que hace todo Estado. ¿Sí? Ahora, para añadir un elemento más que es imprescindible, esencial, realmente es el núcleo de todo esto, si nosotros nos preguntáramos, por una parte está la pregunta de eh, cómo ha surgido el Estado. Y por otra, es la cuestión que tiene que ver con el pasado. Por otra parte, podríamos preguntarnos el para qué existe el Estado. Entonces, esto más bien es cuestión de el objetivo, el propósito, la meta, el fin último que persigue todo Estado. Son preguntas fundamentales. A la primera pregunta, por lo que respecta a cómo surgió el Estado, hay dos posiciones. Unas creen que, así como en el episodio anterior veíamos que los positivistas colocan el origen o la fuente de los derechos y obligaciones en una autoridad, en la voluntad humana, en última instancia. También hay una posición semejante o análoga que cree que la sociedad es producto del ser humano, es el resultado de un famoso pacto o contrato social. Esa es la idea que tienen los liberales clásicos. Aquí me permito repetir los nombres de Hobbes y John Locke. Rousseau también está dentro de esta. Y no solamente son ellos, sino también dos autores que son los máximos filósofos políticos del siglo XX, como son eh, John Rawls y Robert Nozick, también están dentro de esta corriente contractualista que creen que inicialmente el ser humano vivía aislado, por su cuenta, separado, en solitario, y como si estuviera en la selva. El- no había Estado, no había gobierno, no había leyes, era totalmente libre y por lo tanto podía hacer lo que quiera. Podía matar a otro, eso dependía de sus fuerzas, pero obviamente estando en ese estado que se suele conocer con el nombre de estado de naturaleza, en el sentido de que el ser humano era el próximo
a otro animal más, como puede ser un gorila, un chimpancé o un león que caza a su presa. El- esa vida bárbara, salvaje, era insufrible, inaguantable. Entonces llega un momento en el que el, la gente toma conciencia de que no podemos vivir más en ese salvajismo, en esa barbarie, y hacemos un convenio, hacemos las paces, nos ponemos de acuerdo en que haya una autoridad que nos va a controlar, nos va a regular, nos va a imponer leyes, pero a la vez también nos va a proteger, nos va a dar seguridad. Entonces, así supuestamente nació la sociedad y el Estado. ¿Sí? Esa es la visión que tienen los contractualistas, pero frente a ella está un autor como Aristóteles y tras de él muchísimos otros que creen que la sociedad es el estado natural del ser humano. Estado ha habido desde siempre, siempre que hay un grupo humano, o mejor dicho, más en general, una sociedad, sea humana o no humana, tiene que haber una autoridad que ponga leyes y que sancione las violaciones a esas normas. Sin autoridad no habría sociedad y estaríamos en un caos, eso sería invivible, una autodestrucción en que cada uno mata al otro y no se sabe quién queda. Entonces, en esta visión naturalista, se cree que el Estado no es invención del ser humano, sino que ha existido desde siempre y básicamente el Estado lo que tiene que velar es por el bien común, no de la mayoría, peor de una minoría, sino la de todos. ¿Sí? Ese es el bien común, opuesto, y el bien común que es compatible con el bien particular de cada uno de los individuos. ¿Sí? Creo que y por supuesto, ya con esta última idea termino, ya soy consciente de que estamos al borde del límite. El- He hablado del bien común, de los servicios públicos, y creo que una idea importante que quiero añadir es la de que el Estado tiene que garantizar los derechos de bienestar y uno de ellos es el derecho a mejorar la calidad de vida, es decir, ir de bien en mejor. Y para eso tenemos que satisfacer más necesidades, lo cual exige que haya un crecimiento económico, un desarrollo social y desarrollo de las fuerzas productivas y una función, incluso obligación jurídica del Estado, es promover ese desarrollo, ese aumento o incremento de la productividad. ¿Sí? Para que realmente todos gocemos de todos nuestros derechos, sobre todo de bienestar. Gracias, Marcelo. Finalmente, la pregunta es, ¿cuáles son sus recomendaciones bibliográficas y o audiovisuales para seguir indagando acerca de este tema, Y el Estado? ya. Bien, bueno, hay con respecto a este tema, yo quisiera por lo menos indicar un único libro que es muy valioso, cuyo título es Defensa del Estado Social y está elaborado por el filósofo Francisco José Contreras Peláez. Creo que el, este autor lo que hace es entrar en un debate entre quienes creen en un Estado mínimo, una posición neoliberal o libertaria, y por otra parte, el dar respuesta a los ataques, a las objeciones frente a lo que él llama el estado social, que es el estado de bienestar del que he estado hablando. Hay otro libro que quisiera recomendar, pero lamentablemente no está traducido al español. Eh, en español sería El Estado depredador
cuyo autor es un economista norteamericano, Galbraith. ¿Sí? Hay mucha más bibliografía, pero me limitaría, por lo menos, si es que este texto es de los años 90, el de José Contreras, pero creo que de todo lo que yo conozco es el número uno y le recomiendo calurosamente a quienes nos han tenido la amabilidad de seguir que consigan y puedan estudiar ese texto. Muchas gracias. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, a Marcelo Vázquez Carrasco, nuestro invitado de esta semana, y a ustedes, radioescuchas. Recuerde que recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.